En esta oportunidad voy a predicarles la palabra de nuestro Señor, una palabra puntual que Dios tiene para sus vidas y que seguramente será de mucha bendición. Vivamos para Cristo en medio del caos. Es el tema de la enseñanza de esta oportunidad. Vivamos para Cristo en medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio de las circunstancias que atravesamos. Podríamos decir que hay dos clases de personas en la vida. Algunos se consideran víctimas de la vida. Algunos se consideran que han sido realmente botados, maltratados, ultrajados por la vida y que realmente no tienen algún motivo para seguir hacia adelante. Se consideran prácticamente fracasados, se dejan llevar por cualquier corriente pensando que sus decisiones realmente ya no son muy importantes y que son un cero a la izquierda porque consideran de que la vida realmente les ha pasado factura y que son ya prácticamente inservibles. Pero otros toman lo que la vida les da y lo aprovechan al máximo. Le sacan el mayor provecho a sus crisis, a sus circunstancias difíciles, a sus temores indeseables, a los fracasos que muchas veces se dan en la vida. O sea que en lugar de perder el tiempo lamentando lo que no tienen, toman lo que sí tienen, lo que les queda en la vida, lo que hay en su haber y se ponen a trabajar. Ese es el otro lado, el otro extremo de las decisiones que muchas veces se toman en la vida. Estas dos perspectivas se nota en los dos vendedores de zapatos que llegaron a un lugar tan lejos de África para fomentar la venta de calzado. Es una historia que nos ilustra realmente los dos polos o los dos extremos de la vida. Dice que ambos vendedores vieron la misma situación, pero mandaron reportes muy diferentes a la sala de la compañía en donde ellos trabajaban. El primer vendedor mandó este mensaje: señores, aquí no hay ventas. Nadie usa zapatos. El segundo vendedor envió un mensaje muy diferente y él escribió: aquí hay un enorme mercado, señores. Aquí nos vamos a hacer millonarios porque todos andan descalzos. Ahora, ¿se da cuenta? Los dos vivieron, los dos estuvieron en la misma situación, vieron la misma situación de la gente, pero lo vieron desde dos perspectivas muy diferentes. Uno, pasivamente pensó que no podría cambiar la situación y vender zapatos a personas que no estaban acostumbrados a usarlos. Y mientras que el otro realmente vio un potencial casi ilimitado. Él dijo: aquí haremos realmente nuestro agosto y saldremos realmente muy empoderados, ganaremos mucho dinero porque la gente no usa zapatos. Ahora, yo le pregunto, mi querido, ¿cómo ve usted la vida? ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene ante todas las cosas que atravesamos en este tiempo? ¿Cómo cree que Dios quiere que veamos la vida en este tiempo, especialmente los que somos sus hijos? ¿Cómo Dios quiere que nosotros nos enfoquemos, que nosotros nos enfilemos en medio de tanta crisis que hoy día se escucha? ¿Sabe una cosa? Yo veo en la palabra del Señor un concepto claro de nuestro Señor Jesucristo acerca de cómo nosotros podemos ver la vida. Cristo dijo que debemos ser la luz del mundo, la luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo ve Dios? ¿Cómo ve Jesús al mundo? Lo ve en tinieblas. Ahora, ¿quién es la diferencia? La diferencia somos nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos trata como la luz, no como la luz, sino como algo que propiamente nos pertenece ser. Es un llamado de parte de Dios a ser luz de este mundo. Pero por otro lado, nosotros podemos ver de que el Señor nos habla y nos da una posesión, un título, un nombre, y dice de que nosotros somos la sal también. Y la sal le da sabor a la comida. Entonces usted y yo, mis queridos, no debemos ser realmente pesimistas ante la vida, porque hay esperanzas más allá de la crisis que este mundo atraviesa. Nosotros debemos ser, dijo alguien, como termostatos, en lugar de ser
un termómetro nada más que da la medición de la temperatura alta en algún cuerpo. Un termómetro, usted lo sabe muy bien, simplemente refleja el calor de un cuerpo, mientras que un termostato regula. Un termostato puede cambiar la temperatura, es decir, que si hay mucho calor, se activa ¿para qué? Para regular el ambiente y dar frío. Pero si hay mucho frío, regula el ambiente para dar cierto calor y mantener una temperatura ambiente. Y entonces, en lugar de que el Señor nos hable y nos diga de que seamos como el termómetro, más bien el Señor nos dice que debemos ser como el termostato, regular, tener realmente un espíritu templado en medio de la crisis que atraviesa este mundo. Y hoy vamos a estudiar la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los miembros de la iglesia de Corinto. Los corintos, mis queridos, vivían en una ciudad diversa. Era una ciudad grande. Corinto era una ciudad cosmopolita, es decir, en donde llegaban personas de diferentes lugares, de diferentes partes y cohabitaban en un mismo lugar. Puedo pensar de que los Estados Unidos, por ejemplo, es un lugar cosmopolita. ¿Por qué razón? Porque llegan diferentes partes de personas del cosmos, de diferentes lugares, de diferentes países para poder estar ahí. Justamente así era Corinto. Pero además de eso era un lugar decadente. La moralidad de las personas prácticamente estaba yéndose hacia el suelo. De hecho, era tan decadente que la palabra corintizar, derivada del nombre de su ciudad, se había convertido en un símbolo de prostitución, en un símbolo de depravación. En realidad, mis queridos, Corinto se parecía mucho al mundo en que nosotros hoy día habitamos. Un mundo de diversas ideas, un mundo de riquezas aparentemente buenas, un mundo de oportunidades, pero también un mundo de inmoralidad, de fracaso, de desastres, de decadencia espiritual. Un mundo en donde había mucho desenfreno. Y hoy en día vemos cosas, por decirles, en la televisión, en las redes sociales y en el cine, que jamás habríamos visto algunos años atrás. Todo esto nos refleja o nos revela realmente de cómo el mundo está, de cómo el mundo va cada día en decadencia moral, de cómo el mundo hoy, en lugar de buscar la vía correcta, realmente se está perdiendo su norte, está realmente alejándose más y más del Señor. Netflix, por ejemplo, está realmente arrollando con todo y produciendo películas más polémicas en este tiempo que en otro tiempo. Por ejemplo, 5 polémicos conductores o productores de Brasil están dedicados a hacer lo que se conoce como bocetos de comedia, en donde denigran a Jesús y lo presentan poco varonil. En el año 2019, antes que surgiera la pandemia, cuando estaba empezando en Wuhan, China, estas personalidades crearon una película, produjeron la película del Jesús gay. Y luego de todo eso, pues ustedes saben lo que se nos vino, lo que se vino, la pandemia. Movimientos que hoy día estaban tan acelerados, movimientos pro aborto, movimientos sobre la diversidad sexual, que estaban realmente propagadas y que estaban llevando a este mundo a una decadencia moral, cuando de pronto vino todo esto y los refrenó prácticamente. Hoy día en algún sitio, en algún lugar estarán resguardados. ¿Por qué razón? Porque hoy pretenden amar la vida, porque hoy dicen querer y amar la vida y no se exponen, porque realmente hay un temor por la pandemia. Y qué bueno, porque se cubran. Pero realmente detrás de todo esto también existe una decadencia moral, en donde siguen hoy aprobando leyes a favor del aborto. Y sin duda alguna que después de toda esta pandemia, el mundo no habrá aprendido la lección y seguirá matando vidas. O sea, haciendo un examen, una reflexión acerca de todo lo que el mundo vive, nos vamos a dar cuenta
de que el mundo hoy día está perdiendo la brújula moral. Y nosotros como cristianos somos llamados de parte del Señor a ser un desinfectante moral en medio de esta generación que cada día va en decadencia, mis queridos. Entonces, ¿cómo debemos responder nosotros como creyentes frente a estas realidades? Una forma, por supuesto, es la reacción pasiva de la tortuga. Y si nosotros reaccionamos de esa manera es porque realmente no hemos aprendido nada. Quedarnos escabullidos dentro de nuestro caparazón, simplemente encogernos en nuestro caparazón mientras nos lamentamos diciendo: es que las cosas usted antes eran mucho mejores que este tiempo. Es que en este tiempo no podemos predicar, no podemos proyectarnos, y qué tan difícil es. Bueno, la Biblia nos dice en Eclesiastés 7:10: no digas por qué fueron los días pasados mejores que estos, pues no es de sabios que preguntes sobre esto, dice la Biblia. Mis queridos, Dios no nos llama a ser pasivos. Dios no nos llama a que nosotros nos crucemos nada más de brazos y que nosotros encojamos los hombros y digamos: pues realmente este tiempo es muy complicado usted, y quedarnos sin hacer nada, pasivos. Más bien el Señor en su palabra nos enseña a ser activos, a reflejar, a ser semáforos que advierten los peligros, los riesgos que hay en la vida, y especialmente cuando se trata de la eternidad con el Señor. Y más que activos, la palabra de Dios nos enseña a ser reactivos. Un pasivo es aquel que no hace nada, un reactivo es aquel que reacciona después del golpe. Un activo es aquel que siempre genera algo, pero más que ser activos, Dios quiere que nosotros seamos reactivos en la vida, es decir, anticiparnos a las cosas que pueden venir en la vida y poder nosotros proyectarnos. Entonces, esa es la forma como el Señor nos enseña en su palabra. Él nos llama a vivir confiadamente en medio de este mundo lleno de caos. En este mundo en donde las cosas realmente van a ir de mal en peor. Yo no quiero ser realmente quien ocasione más noticias de repente dolorosas, pero lo digo con base a lo que Jesús dijo, porque las cosas hoy día se están complicando. Por ejemplo, nuestro regreso a la casa de Dios, a la familia, es un asunto en donde realmente se nos está no solamente recomendando, sino es posible de que bajo estas recomendaciones existan intereses también de las tinieblas, intereses espirituales, en donde de alguna manera se nos está fraccionando como pueblo. Al decirnos, por ejemplo, de que nuestros ancianos posiblemente no se reúnan a la iglesia con nosotros. Al decirnos que nuestros niños, la escuela, es decir, la escuela dominical para niños, no sea posible hacerlo. No podemos nosotros desconectarnos de la sabiduría de los ancianos, pero tampoco podemos abandonar a la generación que se viene, porque de otro modo nuestra generación cada día irá en caos. Por eso la palabra de Dios nos enseña, mis queridos, a vivir, a cómo vivir en medio de este mundo en caos. La carta a 1 Corintios fue una carta inspirada por el Espíritu Santo para enseñarnos y animarnos, y tiene mucho que ver con decirnos de cómo vivir para Cristo en medio de estas circunstancias difíciles. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 9 de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes y la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don,
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En estos versículos, mis queridos, encontramos 3 pistas importantes para vivir confiados en Cristo en medio del caos de este mundo. La primera clave para vivir confiado en Cristo en un mundo de caos es saber quién es usted en Cristo. Esto es muy importante. ¿Quién es usted en Cristo? Su identidad con Él. Si usted no está seguro de su identidad, lo más fácil será simplemente acoplarse al mundo que le rodea. Eso es lo más fácil, lo más sencillo, lo más cómodo. ¿Ha visto usted el camaleón? El camaleón cambia de color según el color de su entorno. Así se esconde de los depredadores. Tiene un extraordinario camuflaje que puede pasar de verde a amarillo y de amarillo a naranja, así en un instante. Son los únicos animales que tienen una capacidad a un espejo selectivo compuesto de cristales o una segunda capa de células que se adaptan instantáneamente a su entorno. Y que si está de color verde puede cambiar al color amarillo, al color de la arena, al color del río. O sea, se adapta rápidamente. Los camaleones son maestros del camuflaje. Y hay muchos cristianos que son como los camaleones. Se parecen a lo que los rodea, se adaptan tan fácilmente. Cuando se encuentran en la iglesia el domingo, parecen ser muy creyentes consagrados. Tienen aire de piedad, tienen un comportamiento excelente, pero el lunes en el trabajo de repente son irreconocibles. Ahora se parecen a su compañero de trabajos, mal hablados, groseros y no siempre muy honestos. Así que, mi querido hermano, no sea un cristiano camaleón. No sea un cristiano que se adapte a las circunstancias o al entorno en donde usted se mueve. Su identidad con Cristo debe ser bien clara y bien definida en este tiempo de pandemia. Yo me niego a adaptarme tan fácilmente a las cosas que de repente el mundo quiera dictarnos hoy día. La iglesia hoy tiene un deber muy grande y debe reconocer su posición en Cristo. Hoy día realmente hay grandes retos que se vienen para la iglesia y usted podrá entonces evidenciar a qué reino puede pertenecer. Pero el llamado, hermano, es a que usted pueda parecerse al Señor. A estas alturas de la cuarentena, bueno, sesentena, digo, o setentena, no sé cuántos días llevamos. La pregunta es, a estas alturas, hermanos, de este confinamiento, ¿tiene usted el parecimiento de un cristiano genuino? ¿O se ha adaptado a las circunstancias de la vida? Porque de pronto se cerró la iglesia, se fue la iglesia, y que hoy día prácticamente su honestidad, su comportamiento, su conducta ha sido de acuerdo al mundo en que vivimos, temeroso, con una actitud de repente negativa, el no saber qué hacer en la vida y sentirse realmente solo y abandonado y pensar de que el Señor incluso ya se olvidó de usted porque las iglesias se cerraron. ¿Sabe una cosa? Su identidad con Cristo marca la diferencia. Usted debe saber quién es en Cristo en medio de esta crisis, en medio de este caos en el que estamos atravesando. Observe lo que dice el versículo 2. ¿Qué es usted? Dice la Biblia: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Nosotros, como los creyentes de Corinto,
hemos sido, dice la Biblia, santificados ¿en quién? En Cristo Jesús. Y hemos sido llamados a ser santos. ¿Se da cuenta de la repetición? Santificados en Cristo Jesús para ser santos. Como que hubiese algún error de redacción, ¿verdad? La duplicación de palabras es tan notable en el original como en el español. Ahí no está esa palabra por accidente o por equivocación de ningún modo. Ahora, ¿qué quiere decir esto, mi querido? Esto significa que cuando usted y yo nos entregamos a Cristo, llegamos a pertenecerle a Él. Hemos sido separados del mundo, apartados para pertenecer a Cristo. Déjeme ponerle un ejemplo. Digamos que usted se encuentra en la tienda buscando comprar un reloj. El vendedor saca varios modelos, varios estilos, de varias formas y de varios precios. Y por fin, de todos los relojes que encuentra y que están regados ahí sobre el mostrador, usted escoge uno que le gusta. Uno que se adapta al precio de su bolsillo. Y usted dice, no, este me gusta, ¿verdad? Y yo quiero invertir en este reloj porque me gusta, ¿verdad? Porque es hermoso, porque cumple todas las funciones que yo necesito. Me llevo este. ¿Y usted qué hace? Usted separa este reloj de los demás para su uso personal y exclusivo. Ese reloj ahora está separado para usted. De la misma manera, mi querido hermano, Cristo le escogió a usted cuando le aceptó a Él y le separó de este mundo. Él lo sacó prácticamente y lo puso en un sitio de honor. Él dijo, me llevo tomo este y me lo llevo, lo tomo para mí, lo aparto de todos los demás. Ahora usted está consagrado a Él. Usted ya no se pertenece a sí mismo, ahora usted le pertenece a alguien más que es superior a usted. Usted es su posesión especial. Usted ha sido santificado. Pero, ¿para qué ha sido santificado? ¿Para qué? La Biblia dice que ha sido santificado para ser santo. Y es que justamente ahí donde ahí están las repeticiones de las palabras. En otras palabras, mi querido, Cristo le ha separado para sí mismo. Eso es lo que significa. Santificados para ser santo. O sea, santificado, Dios lo santifica a usted para Él mismo. Para que usted viva una vida separada. El Señor Jesús le ha escogido para que sea diferente de los que le rodean, viviendo una vida consagrada al Señor. Por supuesto que usted debe crecer en esto, hermano. La santidad es progresiva. Cada día usted debe procurar estar cerca del Señor. Usted no va a llegar a la madurez de la noche a la mañana. El crecimiento cristiano no es automático, tiene un proceso. Y usted debe esforzarse porque cada día pueda parecerse más a Él. Entonces, por eso, mi querido, es importante saber qué es usted en Cristo o quién es usted en Cristo. Usted dice, la palabra de Dios ha sido santificado. Usted está llamado ¿para qué? Para ser santo en medio de esta generación que cada día va en decadencia. Usted ha sido apartado. Somos salmones espirituales nadando en contra de la corriente. Somos luminares en el mundo, en medio de un mundo oscuro. Así es nuestro llamado, esa es nuestra función. Pero, ¿sabe una cosa? Hay una segunda clave para vivir para nuestro Señor Jesucristo en medio de este caos. Y la segunda clave para vivir con Cristo en medio del caos es saber lo que usted tiene en Cristo. Primero, ¿quién es usted en Cristo? Lo segundo es, ¿qué tiene usted en Cristo? ¿Qué tiene? El Señor no lo ha desprovisto. No le ha dicho, bueno, ¿quieres ser mi hijo? Está bien, claro que sí, vaya, entonces a partir de hoy eres mi hijo, pero te dejo desprovisto. No te doy los recursos que necesitas. Dios no es así, mi querido. Él le ha provisto herramientas especiales. ¿Para qué? Para que usted sea vencedor. Dice la palabra en el verso 5. Oiga esto que dice. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Por fe, mi querido hermano, Cristo nos ha llenado ¿con qué? Con riquezas, con palabras. Nos ha llenado de conocimiento, dice la palabra del Señor.
por fe. O sea que la fe ejerce una influencia poderosa en nuestras vidas, dándonos a conocer que a través de ello nosotros somos enriquecidos por Dios, tanto en palabras como en conocimiento. Los corintios vivían en una ciudad donde se apreciaba la sabiduría, en donde estaban los más grandes doctores de la ley en la época, en donde realmente estaba la cuna de la filosofía. Ellos amaban mucho el conocimiento. A los griegos les encantaba lucir su conocimiento y su capacidad para hablar con elocuencia. Quizás algunos de los creyentes de la iglesia de Corinto veían a sus vecinos que no eran creyentes y se sentían muy pequeños, se sentían engatusados, como se dice, se sentían realmente tan chiquititos a comparación con el nivel de educación y la labia que ellos tenían. Ellos se sentían tan pequeños, se sentían tan míseros, se sentían realmente hasta ofendidos. Su nivel de vida posiblemente había llegado a tal punto en donde ellos decían, pues realmente somos inservibles en esta vida. ¿Por qué razón? Porque los griegos, los que vivían justamente en ese lugar, ellos hacían ver de que eran intelectuales, eran conocedores de la vida. Pero ¿qué les dice el apóstol Pablo? Nosotros, ustedes corintios, les dice, ustedes han sido enriquecidos a través de la fe, y esa fe ha producido en ustedes el poder de la palabra y del conocimiento en Cristo. Oh, esto es muy importante, mi querido. Muchos consideran que el cristianismo realmente es la escala más baja del conocimiento de la sociedad. Pero ¿sabe una cosa? El cristianismo, el ser hijo de Dios, no es realmente vivir una vida a medias. Los hijos de Dios siempre somos personas que influimos para el bien de la sociedad. Y eso lo cuenta la historia, y eso lo afirma la historia. Los que temen a Dios son gente sabia, es gente conocedora, es gente prudente. Y en medio de la crisis que hoy día vivimos mundialmente, mis queridos, es necesario que los cristianos seamos sabios, seamos prudentes, tengamos la capacidad de discernir el tiempo y el momento y aún las leyes que pudieran emitirse, ya sea porque nos favorezca o porque quiera desfavorecernos. Debemos nosotros considerar, por la sabiduría que Dios nos ha dado, la capacidad de discernir todo lo que en estos días, esta nueva modalidad de buscar al Señor, sin duda alguna que lo vamos a enfrentar, pero hay que enfrentarlo con conocimiento y con sabiduría. Y eso es a través de la fe, dice el apóstol en el versículo 5. Pablo les dice, ¿verdad? Les dice a los de Corinto, en Cristo ustedes son ricos en conocimiento y también en capacidad para comunicar. Mis queridos, nosotros estamos en la posición de, miren, de un indigente, pongamos un ejemplo, que por un milagro se casa con una mujer de dinero. Al casarse ese indigente con una mujer que tiene sus bienes, las posesiones de su esposa llegan a ser propiedad comunitaria. Ahora son de los dos. Ahora, de igual manera, mi querido, cuando usted y yo confiamos en Cristo y nos entregamos a Él y confiamos a Él y mantenemos una relación cercana con Él, llegamos a compartir las riquezas que Él posee. Bueno, no estamos hablando de dinero aquí, aunque es indudable que Dios bendice económicamente a sus hijos. Más bien estamos hablando de riquezas de conocimiento. Estamos hablando de poder para ver las cosas con anticipación, poder para discernir el tiempo en que vivimos y cómo poder reaccionar con sabiduría, con prudencia. Porque sin duda alguna hay muchas cosas que se dictarán en estos días y nosotros debemos reaccionar con base a lo que tenemos en Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice. Dios no nos ha dado un espíritu de temor.
Más bien nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces la forma o la manera en que nosotros debemos reaccionar ante estos tiempos de caos es realmente con una sabiduría que viene del cielo. La educación es muy buena, escuchar las noticias es muy buena, leer es muy bueno. Yo he estado tratando de enterarme, aunque realmente a estas alturas de la vida, no sé si sea mejor escuchar las noticias u obviarlas, porque hemos sido bombardeados por mucha información de temor, una cultura de miedo en estos días y en todo el tiempo en que ha estado esto realmente dándose. Pero convengamos pues de que la educación es buena. Convengamos de que todo lo que surge a nuestro alrededor, el conocimiento del tema de la crisis, de la pandemia, es bueno. Y yo espero que todos nuestros hijos incluso se gradúen de la universidad con alguna carrera provechosa. Pero ¿sabe una cosa? Es 1000 veces mejor tener solo un poco de sabiduría de Dios a través de su palabra que toda la educación de las universidades que este mundo nos puede proporcionar. Cuando aprendemos a pensar con la sabiduría que Cristo nos da, ¿sabe, mi querido? Somos más ricos que Bill Gates. Eso es real. Usted podría decirme que, bueno, estoy exagerando. Realmente esto es real, porque el principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo no estoy hablando acerca de ser inteligente. Ser inteligente es bueno. Los inteligentes cuelgan reconocimientos, títulos en las paredes, pero muchas veces llevan una vida de perdición. Más que ser inteligentes, el Señor nos enseña a ser sabios en la vida, porque la sabiduría nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo. Y cuando somos sabios, conforme a lo que Dios dice, ¿sabe una cosa? Pues aún somos y pasamos a ser más ricos y más sabios que Elon Musk, el personaje de actualidad, el nombre más resonado en estos últimos momentos, el hombre que puso en órbita a 2 astronautas en el SpaceX durante estos días. Los astronautas fueron lanzados justamente el sábado 30 de mayo, hace algunos días. Imagínese usted. ¿Qué tenemos entonces en Cristo? Tenemos fe, y esa fe que produce conocimiento, capacidad de palabras, dice, y sabiduría para poder enfrentar los temas de la vida. Primero, ¿quiénes somos en Cristo? Somos santificados. Segundo, ¿qué tenemos en Cristo? Tenemos fe, y esa fe nos da conocimiento, nos da palabra de poder. Y la tercera clave para vivir por Cristo en medio del caos es saber qué nos espera en Cristo. Esto es lo que nos da esperanza para vivir, mis queridos, una vida que se vive por Cristo. Pase lo que pase, venga lo que venga, y como dijera el coro, aunque sea con tristezas, pero a Cristo no lo dejo. Aunque sea con COVID, pero a Cristo no lo dejo, hermano. Pase lo que pase, venga lo que venga, que dice el himno, sirvámosle a quién. Sirvámosle al Señor, porque nosotros sabemos lo que nos espera en Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén, gloria a Dios? Nosotros sabemos lo que nos espera en Cristo. El verso 7 menciona la venida de nuestro Señor Jesucristo y dice de la siguiente manera: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, mi querido, sabemos de que Él vendrá para llevarnos a estar con Él. Pase lo que pase en este mundo, sabemos que tenemos una seguridad más allá del presente. ¿Estamos seguros? Tenemos la vida, mi querido, con Cristo. Y eso nos da, miren, una amplitud de seguridad, de constancia, de perseverancia. Y eso hace que entonces se quite todo temor de nuestras vidas. Eso es muy importante. Nosotros sabemos lo que nos espera en Cristo.
Luego el verso 8 y 9 dice de la siguiente manera. Mire, aquí nos da otra seguridad y dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Oiga esto: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Esto es algo lindo, esto es algo maravilloso. Nos dicen que Dios, dice, nos mantendrá firmes. ¿Para qué? Para que alcancemos el futuro que Él tiene preparado para nosotros. Él mismo nos dará la firmeza aún en medio de la pandemia. Por eso es bueno servirle a Dios con pandemia o sin pandemia, en crisis o no habiendo crisis, en medio de las circunstancias difíciles o las fáciles, en medio de la alegría o el dolor. El Señor nos ha ofrecido que Él nos dará pies firmes para mantenernos seguros hasta el día en que Él venga. Eso es lo que nos espera en Cristo, mi querido. Yo no sé lo que pueda pasar mañana, porque todos somos, como dijo el hermano Adolfo Lutman, todos somos candidatos a contagiarnos del COVID. Cuidémonos, eso sí, pongamos de nuestra parte. Pero después de todo, si en algún momento de la vida nos toque a nosotros pasar por esta situación de algún contagio, algún posible contagio, recuerden, nosotros sabemos qué nos espera en Cristo, qué nos espera en Él. Por eso la lucha es grande, por eso la entrega debe ser constante, mi querido. Así que esto no nos amedrenta, esto más bien nos pone en una posición muy clara y definida en Cristo. Los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken, ellos llegaron este sábado, el 30 de mayo, allá a la estación internacional, y bueno, nada más estarán allí por algunos días o por algunos meses. Y a la hora de salir a hacer misiones sobre el suelo de la luna, ellos irán cubiertos con trajes especiales para la sobrevivencia. Sin embargo, el destino de cada uno de nosotros es mucho más grande. Nuestro destino no es la luna ni es Marte. Nuestro destino es estar en la casa del Padre. Eso es lo que tenemos en Cristo. Eso es lo que nos espera en Cristo. Un viaje sin duda alguna para el espacio irá a valer muchos millones que sin duda alguna, ni usted ni yo podremos pagar, porque valdrá muchos dólares. Pero el boleto de la tierra al cielo, para pasar el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, para llegar a la casa del Padre, ¿sabe una cosa? Cristo lo pagó. Él nos dio el boleto gratis, pero para que usted lo tenga, recuerde, la única condición es que usted reconozca que es pecador, que usted se arrepienta de sus pecados, que usted confiese con su boca y crea en su corazón que Él le levantó de los muertos para ser salvo. Así que si de veras hemos llegado a confiar en Jesucristo, Él mismo obrará en nosotros. ¿Para qué? Para que no perdamos las bendiciones que nos ha preparado. Y usted, mi querido amigo, usted que justamente está allí, usted puede tener también esta clase de esperanza en Cristo Jesús, entregándole su vida y su corazón a Él. Por eso es que cada día Él nos da ánimo para seguir. Todos pasamos y sufrimos esta etapa porque generalmente nos cuesta el encierro, vivir siempre en ese ambiente de temor, de pánico. Pero sabe, Él está allí para nosotros, Jesús está ahí para nosotros. Y es bueno de que quienes hemos creído en Él mantengamos siempre esa posición firme. Querida iglesia, Monte Oreb, manténgase firme en su posición en Cristo. Mantenga tan lúcida, tan lustrada, tan reflejada su identidad en Cristo. No se comprometa a asuntos que pongan en duda su fe en Cristo. Mantenga siempre firme el pensamiento o lo segundo que les enseñaba en esta tarde, lo que usted tiene en Cristo.
sea sabio, sea prudente. La fe que usted tiene, sin duda alguna, hace de que su vida realmente sepa cuál es la dirección a seguir. Y en tercer lugar, recuerde lo que nos espera en Cristo. Nos esperan cosas grandes y cosas lindas. Y si usted no tiene ánimo a seguir, sabe una cosa, Él está allí para apoyarle. Si usted tropieza, Él está ahí para levantarle. No tenemos que vivir en constante temor, mis queridos. Podemos confiar en que Dios nos está sosteniendo. Y si Él ya empezó la buena obra en nosotros, Él no nos dejará a medias. Él nos dará hasta el último aliento para seguir adelante. Completará la obra que ha empezado en nosotros. Ahora, mi querido, Dios le está llamando a decidir. Quiero terminar con esto. Dios le está llamando a decidir. ¿Qué clase de persona será usted? ¿Será de los que pasivamente esperan ver lo que sucederá? Y que se meterá en su rinconcito para estar prácticamente allí con temor, con miedo, con ansiedad a un posible contagio. ¿Estará usted allí escabulléndose y alimentándose cada día de noticias que de pronto le van a desalentar en su vida, en su familia? ¿O será de los que agarran las oportunidades que Dios le da y aprovechan al máximo esta situación? Sea de los que arrebatan el reino de los cielos. Sea de los que realmente valientemente confían en Dios y le dicen: Señor, yo quiero ser de esos que en medio del caos no se desaniman, no se desalientan, porque yo sé quién soy en Cristo, yo sé qué tengo en Cristo y yo sé qué es lo que me espera en Cristo. En resumen, si comprende quién es usted en Cristo, podrá nadar en contra de la corriente del mundo. Si sabe lo que usted tiene en Cristo, no tiene por qué avergonzarse frente al mundo. Y si sabe lo que le espera en Cristo, puede avanzar confiado porque sabe dónde va a terminar. Con Cristo entonces podemos vivir confiadamente en medio del caos. Solo con Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ánimo, iglesia, ánimo, familia, ánimo, juntos vamos a marchar, juntos estaremos en las filas siguiendo las directrices que el Señor nos da. Este no es tiempo de claudicar. Este no es tiempo de pensar de que bueno, las iglesias sin duda alguna que se cerrarán indefinidamente y entonces hagamos lo que nos venga en gana. No es el tiempo. No es el tiempo tampoco de decir, bueno, y si las iglesias se van a abrir, sin duda alguna que nos va a rodear un temor de congregarnos y ¿qué va a pasar? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, de terror. Y si Dios dice que la comunión es buena y es deliciosa, entonces debemos tomar valor para estar en el sitio donde Dios quiere que estemos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, solo cuando no haya coronavirus, no, en todo tiempo, mi querido. Y por eso me gusta pensar de que ustedes están preparados en el momento en que esto pueda terminar ya y podré estar juntos en familia. No pierda la fe, no pierda la confianza. Sea prudente. Llegará el momento en que estaremos juntos. Pero por hoy, recuerde, usted es santificado por Cristo. Eso es lo que usted es. Usted tiene una fe poderosa que le da conocimiento acerca de las cosas que vienen a futuro, que le dan discernimiento. Y en tercer lugar, usted sabe hoy lo que le espera en Cristo. Querida familia, queridos hermanos, este es el mensaje que Dios tiene para su vida en esta tarde. Yo quiero orar en esta hora por usted, pero especialmente de manera puntual para quienes hoy nos ven y que todavía no le han entregado su corazón a Jesús. Yo quiero orar por su vida en esta hora. ¿Qué tal si usted
le abre su corazón al Señor y usted pueda pasar también a tener estos privilegios tan maravillosos y grandiosos en Él. Yo le invito a que reciba a Cristo en su corazón. Arrepiéntase de sus pecados. Este es el tiempo para usted. No sé cuánto tiempo más la venida del Señor tardará, pero dice la palabra, venid luego y estemos a cuentas. El Señor le llama. ¿Qué tal si le entrega su corazón a Jesús? Dígale al Señor: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito de tu perdón. Tanto tiempo hace que he estado postergando mi decisión de entregarte mi corazón. Dígaselo al Señor. Pero hoy quiero confesar de que tú eres mi Señor. Y creo en mi corazón, dígaselo, yo creo y confieso de que tú eres mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sella mi corazón con tu Espíritu Santo y dame las fuerzas para seguir adelante y estar contigo por toda la eternidad. Gracias por el perdón de mis pecados, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Amén.